Lo más importante de la lucha contra la corrupción es que tenemos que tener conciencia, que la corrupción es un fenómeno ligado al capitalismo, a los antivalores del capitalismo. No hay corrupto socialista, no. Todo corrupto es capitalista. No hay corrupto revolucionario. Todo corrupto es contrarrevolucionario. Bueno, están en Venezuela celebrando el cumpleaños de Hugo Chávez, lo que hubiese sido sus 59 cumpleaños en Venezuela. Y vamos a hablar de ese tema, de diversos temas que tienen que ver con la realidad venezolana actual. Y para eso tengo a dos personas que por distintos motivos en su momento conocieron o estuvieron cerca, pudiéramos decir, de Hugo Chávez. Por un lado tengo aquí conmigo en el estudio a Manolo González Moscote. Él entrevistó a Chávez en varias ocasiones. Moscote fue corresponsal de CNN en Rusia. ¿Estuviste durante la Unión Soviética o fue ya en Rusia? Bueno, estuve en los dos periodos. En los ¿no? dos periodos, Sí, en los dos periodos, y tuviste en varias ocasiones la ocasión de entrevistarlo, y quiero que me encuentres algunas anécdotas de esos encuentros, cómo fueron. Y por otra parte, le damos las buenas noches a Vladimir Villegas, ex embajador en México. Él fue en el pasado aliado de Hugo Chávez, pero actualmente está en las filas de la oposición. Bienvenido, Villegas, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, mira, te quiero decir lo siguiente, ¿no? Sí. Yo en este momento no estoy haciendo política activa, no estoy militando en ningún partido, estoy dedicado al periodismo, dedicado a mi profesión, hago esa precisión. Eso no quiere decir que haya dejado de ser crítico y que no tenga mi distancia con el gobierno, pero no tengo, ni formo parte de partido, ni formo parte de grupo, no tengo ningún tipo de militancia política en este momento. Estoy dedicado, como te digo, a mi actividad periodística, es lo que estoy haciendo. Quería definir esto porque en un principio usted fue embajador en México del oficialismo, del gobierno de Hugo Chávez, Sí, una persona claro que cercana a Hugo Chávez. Tengo inclusive entendido, y usted me dice si estoy mal informado, que su esposa en algún momento fue fotógrafa de Hugo Chávez y viajó Sí, con cómo él. no, también es verdad. Correcto. Y usted es hermano de Ernesto Villegas, que es el actual ministro de Comunicaciones. Bueno, es al revés, él es hermano mío porque yo soy mayor que él. Bueno, perfecto. Usted comenzó hoy, cuéntame, comenzó hoy en Globovisión su programa y lo hace entrevistando precisamente a Cabello. Cuénteme cómo fue esa primera entrevista. Además quería preguntarle también, en un principio se dijo que le habían ofrecido a usted la presidencia de Globovisión y usted dijo que no, porque no quería meterse en ese problema. Explíquenos un poco todo esto. Bueno, no fue exactamente así. Yo tuve algunas diferencias con ellos, con los propietarios del canal, con respecto a mis competencias como director general. Y no llegamos a acuerdo y por supuesto no asumí el cargo, pero quedó abierta la posibilidad de que yo pudiera hacer un programa en algún momento. Ellos me dijeron, mira, ¿tú descartarías hacer algún programa si te lo proponemos en algún momento? Y le dije, no, no lo descarto, vamos a conversarlo, pues. Y esa oportunidad se dio. Y aquí estoy, comenzando hoy mi programa que se llama Vladimir a la Una y que se transmite, por supuesto, a esa hora de la tarde por el canal, ¿no? Y realmente la conversación con Diosdado Cabello se dedicó al tratamiento de varios temas de interés. Bueno, el tema del allanamiento de la inmunidad del diputado Richard Mardo, el tema de la unidad del chavismo, el compartimiento del poder en el chavismo, las acusaciones que hay sobre presuntos magnicidios que se estaría preparando, la corrupción en el gobierno, en fin, temas que son, digamos, de la agenda política nacional, ¿no? Perdóname, Villegas, que le haga esta pregunta, pero tengo entendido que el programa fue pregrabado. ¿No quiso hacerlo en vivo o fue pregrabado por algún motivo? Fue pregrabado. ¿Y tuvo la libertad total para preguntar lo que quiso como periodista? No, yo no tuve ninguna limitación, por Dios, de ningún tipo. No lo hubiera aceptado nunca hacer un programa con limitaciones para preguntar. No hay pregunta que no se haga. Ahora, cada quien responde lo que quiera responder, ¿verdad? Claro. El periodista hace las preguntas que considere que debo hacer y yo no fui instruido ni aceptaría, por supuesto, a estas alturas de mi vida una cosa como esa, ni está planteado en el canal una cosa como esa, por Dios. Hice las preguntas que consideraba que debía hacer. Y el programa no se hizo en vivo por problemas de agenda que tenía el diputado Cabello y para mí era importante pues que se saliera al aire el programa. Lo hicimos en esas condiciones, además era el primer programa y por supuesto que había que hacer algunos ajustes. Ustedes saben cómo es la televisión y saben que esas cosas pasan, pero para mí era importante que se concretara la invitación al diputado Cabello. Me parecía que era interesante pues su participación en el programa y se hizo. Esta noche, por cierto, si tienen algún tiempo,
les invito a que lo vean, porque se va a reponer a las 10:30 de la noche, la entrevista con Diosdado Cabello. Yo tuve la ocasión de verla a través de una página, la bajaron acá en Miami, tuve la ocasión de verla. Le voy a presentar en la distancia al colega Moscote. Moscote, como yo le decía, fue corresponsal de CNN en Rusia y decía que tuvo la ocasión de entrevistar en varias ocasiones a Hugo Chávez. Y él va a contarnos algunas anécdotas de algunas de esas entrevistas específicamente con Putin. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que una de las cosas que más sorprendió a los rusos de la forma tan espontánea como Hugo Chávez llegó a Moscú. El primer encuentro que tuvieron ellos fue justamente en una de las salas museos que tiene el Kremlin, y es cuando se le acerca Hugo Chávez y le dice: ¿a usted le gusta el karate? Hablándole con señas, a pesar de que estaba acompañado de los traductores. ¿A usted le gusta el karate y a mí me gusta el béisbol? Y le hace seña como si estuviese agarrando un bate. Y Putin, que no entiende qué está pasando, se queda mirando, ¿pero qué me está diciendo? O sea, a pesar de que le están traduciendo, ¿no? No entiende un poquito esta expresividad del caribeño, la forma de la gesticulación, ¿no? Cómo le podía explicar, le estaba contando en ese momento a Putin, la forma como él percibía a Putin de la distancia, lo que él sabía de Putin en cuanto a las artes marciales que practica. Entonces, esto es lo que más sorprende a los rusos, la forma como ha roto el protocolo durante todo el tiempo. Esa frialdad rusa, y llegó Hugo Chávez con un carácter y una forma de hablar totalmente... Y la más grande de todas las anécdotas que se registraron en el Kremlin la ha hecho indiscutiblemente Hugo Chávez. Estando reunidas las dos delegaciones en una de las salas de conferencia del Kremlin, estaban por primera vez las dos delegaciones, estaba Putin con su delegación, con sus traductores al lado, estaba Chávez con sus traductores en su línea. Se ha parado Chávez del puesto, dio la vuelta en unas mesas que son larguísimas, se ha parado en la espalda de Putin y le ha dicho: óigame, presidente, ¿por qué no hacemos los dos una comisión que le haga seguimiento a esto que estamos hablando aquí, que estamos acordando? Y Putin se le queda mirando y le dice: oiga, presidente, me gusta la idea, vamos a incluirla en el protocolo. Hay otra anécdota, y ahora voy con usted nuevamente, Villegas. Hay otra anécdota, que esta me la hizo Moscote, trabaja con nosotros acá en la redacción del programa, del noticiero. Y en el pasado me había contado lo siguiente, que en una ocasión conversando con Chávez le dijiste que eras colombiano, Moscote es colombiano, y él te hizo un dibujo exacto del lugar donde habías nacido. Eso es otra de las cosas que también sorprendía de Chávez. Estábamos esperándolo para la primera entrevista. Llegó a la sala donde estábamos y bueno, imagínense, 20 guardaespaldas del sistema ruso de seguridad, 20 guardaespaldas de él, a propósito que la mayoría eran cubanos, y llegan a la sala y me pregunta: mucho gusto, me dice, mucho gusto, Hugo Chávez Fría. Le digo: mucho gusto, Manolo González Moscote, yo le voy a hacer la entrevista para CNN en español. Me dice: ¿de dónde tú eres, Manolo? Le digo yo: de Colombia. ¿De qué parte? De Codazzi. Hombre, si esa tierra yo la conozco. Me ha dicho: deme un papel y le voy a mostrar dónde naciste. Me ha hecho un mapa de Colombia a mano alzada, porque pintaba muy bien, era zurdo. Me ha hecho un mapa de Colombia increíble y me ha puesto, dice: aquí tú naciste. Y esta es la ruta que seguía Bolívar cuando iba a la convención de Ocaña. O sea, no había nada en detalle que no conociera de Colombia. Villegas, estamos hablando de esa parte carismática de Hugo Chávez, y hago mención a esto porque estamos hablando de los 59 años que hubiese cumplido Hugo Chávez. ¿Cuál es el otro lado, el lado oscuro que tal vez en algún momento usted no le gustó y dijo: me aparto del oficialismo y me aparto de Hugo Chávez y de su socialismo del siglo XXI? Bueno, mira, como todos los seres humanos tenemos lados, tenemos nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Pero más allá del tema personal, que por supuesto yo no voy a hablar de las cosas personales de Hugo Chávez en cuanto a lo que se refiere a ese lado oscuro, porque él no tiene cómo defenderse de lo que yo pueda decir en cuanto a alguna crítica personal. Yo sí te diría que mis diferencias fueron de índole política, no de carácter personal. Yo con él tuve un trato como funcionario del gobierno, tuvimos tratos políticos, por supuesto, y en algunos momentos tratos de mucha cordialidad, en otros momentos tratos de tensión derivados del trabajo que yo tenía en mi responsabilidad en diversos momentos, pero en general yo te puedo decir que tuve un trato de él generalmente cordial y respetuoso. Ahora, en cuanto a las diferencias, por supuesto yo tuve diferencias muy claras con la reforma constitucional que se intentó aprobar en el año 2007. A partir de allí comenzaron a surgir muchas diferencias de carácter político.
y bueno, derivadas, bueno, de un modelo que yo lo caractericé en su momento como un modelo mesiánico, que lamentablemente pues anulaba la noción de la dirección colectiva. Y yo estuve en contra de muchas reformas que se pretendían hacer en ese planteamiento, en esa tentativa de modificación de la Constitución, y por eso mi separación del gobierno, que fue paulatina, pues en la medida que yo sentí que el gobierno se fue alejando del proyecto de país plasmado en la Constitución, en esa medida pues yo me fui alejando del gobierno del presidente Chávez, ¿no? Villegas, usted sabe mejor que nadie el tiempo en la televisión como es y me queda poco tiempo, pero no quiero dejar pasar la ocasión para preguntarle sobre esto. Se cumplen, creo que son los 100 días, ¿no?, de Maduro en el poder. El embajador panameño, fue embajador ante la Organización de Estados Americanos, Koches, pues ha mostrado un documento. Usted desafortunadamente no lo puede ver, yo lo tengo conmigo aquí en mis manos. No, yo lo vi, que lo reprodujeron. ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Usted qué piensa de esto? Presuntamente es un acta de nacimiento de Maduro que dice que él está registrado en Cúcuta, Colombia, en el norte de Santander, en Cúcuta. ¿Usted le da credibilidad a ese documento? ¿Es algo que analizaría investigaría? No le puedo dar credibilidad, un documento cuya base legal no conozco, cuya autenticidad no puedo ratificar, no puedo dársela. No puedo dársela porque no me consta que sea cierta la información allí contenida. Tendría que escuchar alguna versión o leer alguna versión oficial de las autoridades colombianas para entrar en esa materia. ¿No ha habido respuesta oficial del gobierno venezolano con relación a esto? Bueno, y también un pronunciamiento oficial para yo poder opinar al respecto. Claro. Pero aquí recuerdo también que aquí se generó con Carlos Andrés Pérez una matriz similar. Se intentó decir que Carlos Andrés Pérez era colombiano y esa era una forma de descalificarlo y de tratar de buscarle vueltas al asunto, ¿no? Yeah. Yo me concentro en otros temas que creo que son más prioritarios para los venezolanos. No entiendo cuál es la fijación que tiene el señor Koches en esta materia. Le respeto su derecho a hacerlo si él quiere gastar su tiempo en esa situación, pero creo que los venezolanos tenemos problemas mucho más acuciantes como para distraernos en el tema de la nacionalidad de Maduro. Ahora, si mañana se produce un pronunciamiento oficial de autoridades colombianas, si hay documentos creíbles, fiables, bueno, ya será otra materia. Yo les puedo decir que conozco a Nicolás Maduro de que éramos jóvenes, muy jóvenes, porque estudiamos juntos en el liceo, tendríamos 15, 14 años cuando nos conocimos, un poco más quizás, y desde ahí lo conozco. Y para mí primera noticia esa información, pero como no tengo la confirmación oficial, a mí no me gusta darle crédito y tampoco conozco al señor Koches, pues no le tengo confianza como para decir que lo que está diciendo es cierto, ¿no? Le agradezco mucho, Villegas, que haya estado con nosotros en el programa y le deseo mucha suerte en su nuevo programa. Gracias. Moscote, tengo que irme rapidito, querías hacer un comentario. Mire, los acreedores internacionales están presionando en este momento a Venezuela. Por eso el ir y el devenir de varios funcionarios en estos días con China, porque es el primero que está apretando las clavijas por ese despilfarro en Venezuela, por ese incumplimiento en Venezuela y sobre todo, fundamentalmente, Félix, no se está produciendo petróleo, no se están cumpliendo los compromisos internacionales. Y el tema y a eso se suma el tema del oro también. Sí, señor. Gracias, Moscote. Vamos a la pausa. Al regreso, el gobierno israelí decide dejar en libertad 104 prisioneros palestinos en una apuesta polémica dentro de Israel, pero a la espera de reanudar el estancado proceso de paz palestino-israelí. Los dejo ahora con un informe sobre la millonaria asistencia a la misa del Papa Francisco en Copacabana. Volvemos. Ante un récord de asistencia histórico calculado en 3 millones de jóvenes que ocuparon cada pulgada de la playa de Copacabana, el Papa Francisco ofició el sábado la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Allí pidió difundir la fe católica sin miedo y conquistar más adeptos para la iglesia. Los jóvenes lo recibieron con un masivo flash mob, un baile que era guiado por coreógrafos brasileños desde el altar montado en la playa de Copacabana, que se ejecutó mientras sonaba el tema «Bienvenido Papa Francisco». La misa, que mostró un fuerte contenido musical, fue el cuarto evento masivo del pontífice en la playa de Copacabana.